El doctor Nicolás Laferriere es un especialista en bioética a quien recurrimos para intentar encontrar un poco de claridad sobre una situación que fue noticia en el mes de agosto en torno a la Suprema Corte de Justicia y los embriones congelados. Entonces, bueno, como este tema posiblemente para muchos sea desconocido, nada mejor que recurrir a quien sabe. Esta es la charla que tuvimos con Nicolás Laferriere en su despacho en la Universidad Católica Argentina. El fallo de la Corte está relacionado con una sentencia de Cámara que había autorizado el descarte de embriones. En realidad, lo que había dicho era, no hubo controversia, las partes están de acuerdo, la clínica que tiene los embriones crioconservados debería haber aceptado el pedido, la clínica le indicó a estos padres que concurren a la justicia. Al concurrir a la justicia para solicitar esta autorización, la Cámara Civil, en una de sus salas, dijo, no hace falta autorización, ustedes pueden proceder porque esa es su voluntad. Este fallo, como siempre sucede, es apelado por las partes, por así decirlo, que no están de acuerdo con su contenido. Lógicamente, la clínica no lo iba a apelar. Sí. Los requirentes no lo iban a apelar. Claro. Los padres no iban a apelar. ¿Quién podía apelar? El defensor de menores e incapaces, que es una figura que existe, y el fiscal. En materia civil también hay fiscales. Los fiscales no solo son penales, también en materia civil hay fiscales que tienen por misión intervenir cuando están en juego las leyes de orden público, los principios más fundamentales de nuestra Constitución o los derechos humanos. Entonces el fiscal de Cámara consideró que era su responsabilidad apelar este fallo en defensa de los embriones y dijo, en el fondo le estaba señalando a la Cámara, miren, ábranme el recurso ante la Corte Suprema porque ustedes han fallado en contra de la vida de los embriones, que son personas y sus derechos fundamentales. La defensora ante Cámara también apeló y esto se eleva a la Corte. Cuando llega a la Corte, ahí interviene una segunda instancia, o una tercera instancia, pero que sería el defensor ante la Corte y el fiscal ante la Corte. La defensora ante la Corte desiste del recurso. Dice, no, los embriones no son personas y yo no voy a sostener el recurso que había presentado mi colega de la instancia inferior. Y entonces se cae, por así decirlo, la apelación desde el lado de la Defensoría. Solo quedaba la apelación de los fiscales. El fiscal ante la Corte mantiene el recurso y entonces la Corte tiene que resolver. ¿Y qué dice la Corte? La Corte no resuelve el fondo. Dice, señor fiscal, usted no podía haber mantenido este recurso. Usted no tenía atribuciones, competencia para intervenir en este tema. Acá no hay una controversia que amerite que usted intervenga. Y como la defensora no apeló, esto queda abstracto, se declara desierto el recurso y queda confirmada la sentencia. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración que puede parecer muy técnica, pero que es hacia el nudo de lo que decidió la Corte? Porque el fallo hay que entenderlo en su justo alcance jurídico. No es un fallo que sostenga que los embriones no son personas. No es un fallo que se meta en el fondo del asunto. Es un fallo que rechaza recursos por razones formales, por falta de competencia. Pero claro, al hacerlo, deja firme una sentencia contraria a la vida de los embriones. Sí, que lógicamente se transforma en un precedente. Que de alguna manera se transforma en un precedente, pero sin la fuerza del precedente, porque esto no es jurisprudencia de la Corte, pues la Corte no se pronunció. Distinto hubiera sido que la Corte diga, yo acepto el recurso y pronuncio. Sí, ante todos los casos similares, cuando las partes están de acuerdo, corresponde respetar la voluntad de las partes y por lo tanto nosotros no vamos a decir nada sobre la vida de los embriones, descarten los embriones. No dice eso, dice, usted fiscal no lo podría haber apelado y la defensora no lo sostuvo. Claro, ¿esto a qué conduce? A una indefensión, a un abandono y una indefensión. ¿Por qué? Porque en el fondo la Corte, al negarle atribuciones a los fiscales para intervenir en estos casos, y como la defensora ante la Corte no entiende que no tiene que intervenir, nadie nos defiende. O sea, ¿quién actúa en nombre de los embriones cuando sus padres han decidido abandonarlos? Y este es un poco el drama que nos deja esta sentencia, es decir, una situación de indefensión y de privación de justicia, podríamos decir, de privación de acceso a la justicia, porque claro, los embriones son personas humanas, pero
quienes naturalmente son sus representantes son sus padres. Pero si sus padres quieren descartarlos y ningún otro organismo público, ya sea defensoría o fiscal, asume la representación para intentar salvarlos, nadie podrá intervenir en su favor. Y esto es un poco, sí, la consecuencia del fallo de la Corte. Es decir, es un fallo que no entra en el fondo, es decir, no dice el embrión no es persona, sí, pero deja abandonados e indefensos a los embriones en el contexto específico de la justicia, sí, actual, y en este contexto. Habrá que ver si a futuro cambia la composición de la Corte, cambia la defensora ante la Corte, cambian los funcionarios, que pudiera darse una reversión. Pero con este escenario, cualquier otro podría llegar al mismo fin. Si no hubiera un padre que luchara, pues supongamos que hubiera embriones y hubiera una madre que se los quiere implantar y un padre que se opone. Ahí la madre podría actuar en claro, representación de sus embriones. Y ahí ya la Corte no podría dar este fundamento formal que le dijo, señor fiscal, usted no tiene atribuciones para apelar y por lo tanto no nos compete intervenir porque nadie nos habilitó nuestra jurisdicción. Ahí sí habría un interés de un representante de la madre como representante de sus hijos por nacer en estado embrionario, y ahí yo creo que podría darse un caso donde la Corte tenga que fallar. En la mayoría de los casos que hoy se están verificando en tribunales, suele suceder que cuando se pide este descarte de embriones, esta eliminación de los embriones, suele ser a pedido de los dos progenitores y por lo tanto en un acuerdo que no tiene fisuras, digamos, o sea que probablemente prospere judicialmente, lamentablemente, porque hay otra jurisprudencia que ha dicho lo contrario, ¿no? Ojo, no obliga a lo que dijo la Corte. ¿Podría un juez de segunda instancia de cualquier jurisdicción decir, yo considero que los embriones deben ser protegidos? Por eso no es precedente obligatorio, claro, en el sentido que haya dicho, ante un pedido así, todo el mundo tiene que aceptar que el descarte es la vía. No, podría haber jueces que intervengan en otro sentido. Bien, ¿cuál es la realidad en cuanto a la defensa de la vida desde la concepción en estos tipos de situaciones en países cercanos? No, América Latina en general se caracteriza por una tradición jurídica de defensa de la vida de la concepción de manera explícita e incluso jurídicamente expresada en sus constituciones, en sus leyes. Es muy fuerte la tradición latinoamericana. Sin embargo, en los últimos años, especialmente el siglo XXI, este siglo XXI ha sido muy fuerte la oleada de transformación en ese sentido, que comenzó sobre todo a través de fallos judiciales y que se plasma en cambio en leyes con más dificultad. Es decir, son más los fallos judiciales, podríamos decir, que tienden a desproteger la vida embrionaria, la vida por nacer, que las leyes desde el punto de vista de la norma, sí, porque eso es más democrático, porque hay más debate republicano, porque están los representantes, suele ser más difícil que un parlamento dicte una norma que abiertamente diga el embrión no es persona o vamos a desproteger a la vida humana, sí, ¿no? Por supuesto, lamentablemente nuestro país lo hizo, Argentina lo hizo con la ley de aborto en 2020, y ha habido otros países que han ido en esa línea. Sí, en realidad, digo, para tratar de entender, en ese caso la ley no dijo esos niños que están en el vientre de una mujer no son personas. No, exactamente. Simplemente sus madres, sus progenitores tienen derecho a eliminarlos. Exactamente, ¿no? Sí. No sería exactamente lo mismo. Claro, sí, por eso yo enfatizaba que Argentina tiene una tradición jurídica muy firme y muy consolidada, desde que viene de la época de Vélez Sarsfield y anterior incluso, de considerar que la vida empieza a la concepción y que la persona humana comienza con la concepción. Y el nuevo Código Civil y Comercial, que se cumplieron 10 años en octubre de 2014, también la vida comienza a la concepción. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado que a nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo del año 2012, interpretó que la palabra concepción significa implantación. Entonces abrió esa ventana de tiempo entre fecundado e implantado y desprotegió a los embriones que no están implantados. Ese fallo, conocido como Artavia Murillo, está referido a Costa Rica, condena a Costa Rica, pero ha tendido a ser interpretado como un criterio
expansivamente vinculante para todos nuestros países. Entonces hay muchos jueces... Es bastante caprichoso, por cierto, ¿no? Bastante poco respetuoso de las instituciones y incluso de la misma lógica judicial, porque todo fallo es para un contexto determinado. O sea, a ver, vamos a ser concretos. Si a mi vecino lo condenan porque, no sé, cometió una violación de un código urbanístico, eso no significa que yo sea condenado. Bueno, hay que ver, yo tengo que tener derecho a defenderme, derecho a explicar por qué edifiqué de esa manera, y puede que la resolución no sea la misma que mi vecino. Claro. ¿Se entiende? Porque hay razones, hay contextos, hay factores locales, históricos, de argumentos, que hacen distintas las realidades. Entonces, no podemos pensar que un fallo que está pensado para el contexto de Costa Rica sea automáticamente aplicable a todos los países. O sea, esto no resiste el menor análisis desde el punto de vista de cómo funciona una institución judicial. Dicho eso, es cierto que ha sido un fallo muy influyente en la realidad y que nuestros jueces han tendido a usarlo como una especie de cheque en blanco para interpretar todo aquello que vinculado con los embriones dejemos hacer. Y yo creo que esto ha sido bastante injusto. El fallo en sí de Artavia Murillo es un fallo injusto y criticable, aún para Costa Rica, o sea, no solo porque se expande, sino porque en sí decidió, a mi entender, de manera discriminatoria. Pero bueno, eso es un aspecto que hoy no se excedería a hablar. Entonces, Argentina tiene una tradición jurídica muy fuerte, protección de la vida humana desde la concepción. De esa protección ha sido una tendencia muy consolidada a lo largo de muchas normas, y ahora el desafío se está dando en torno a este punto muy concreto, que es los embriones crioconservados, pero indudablemente proyecta efectos sobre muchos otros temas. Pensemos que uno hoy... hay gente en el mundo que fabrica embriones para experimentar con ellos o para intentar modificarlos genéticamente, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene una norma que prohíbe modificar genéticamente los embriones. El artículo 57 del Código Civil y Comercial dice específicamente: está prohibida toda práctica destinada a alterar genéticamente un embrión que se transmita a su descendencia. Entonces, hay una tendencia muy firme, sostenida, consolidada de protección de la vida por nacer. Y a su vez es verdad que hay una tendencia muy firme también en favor de estas técnicas. Sí. La razón de por qué esto es tan frecuente, más allá de que, bueno, lógicamente hay cosas que no sucedían hace 20 años o 30, pero hoy parece ser muy fácil el tema de que a una pareja, a un matrimonio, se le ofrezcan o tenga, entre comillas, se ve obligada a, jamás estarían obligados, es una opción, pero que se le sugiera casi con demasiada insistencia el camino de la fertilización asistida. Se entiende que hay un negocio científico, si se quiere, porque hay muchas empresas que proveen esto, hay mucha gente ligada a esto, pero en donde indudablemente va a terminar generándose esta situación de los embriones. Bueno, no en todos los casos. Naturalmente, ¿no? Sí, obviamente que puede haber casos donde haya gente que dice, bueno, yo voy a recurrir a la fecundación in vitro, que de por sí tiene problemas, pero voy a pedir al médico que solo haga un embrión y que se transfiera ese único embrión. O sea, tratando de que no le queden embriones... Sin estimulación ovárica. Sin estimulación ovárica, sin que le queden embriones congelados. Podría ser una opción. Costosa, porque es muy costoso humanamente todo el procedimiento, pero podría darse el caso. Igual presenta algunos problemas éticos, porque puede pasarle algo, hay un tema con la originalidad de cómo se transmite la vida, pero bueno, eso por un segundo dejémoslo aparte, son discusiones más sutiles. En todo caso, la pregunta iba a si esto hoy se ha expandido el uso, y la verdad es que... Sí, yo supongo que debe haber un componente también con esto de la postergación de la maternidad, ¿no? Claro, o sea, te iba a decir, en primer lugar, hoy hay una postergación de la maternidad que hace que la búsqueda del primer hijo se produzca a mayor edad. A la mayor edad ya empieza a haber más dificultades para el embarazo, y el concepto de infertilidad o esterilidad, que habitualmente se asocia a
no lograron embarazo pasados 12 meses de intentarlo sin anticoncepción, por así decirlo, se relativice y a veces se lleve a las personas a ofrecerle estas técnicas sin tener un diagnóstico seguro de cuál es la causa de infertilidad y jugando un poco con la ansiedad que produce la edad avanzada, sí, que hace ver, mirá, a medida que avance se te va a complicar más, entonces vení pronto a este mecanismo, ¿no? Por otro lado, hay que decir que el legislador hizo una clara opción de promoción de esto porque en el año 2013 se sancionó una ley que dispone que toda obra social y toda medicina prepaga debe financiar estos tratamientos y ni siquiera la asocia a una condición de infertilidad. Debe financiarlos a simple requerimiento de los beneficiarios, con lo cual lo coloca prácticamente en el contexto de una relación de consumo. O sea, pareciera que la persona va y pide un servicio y el médico lo tiene que proveer, con lo cual también allí se ha perdido esta dimensión de diagnóstico, veamos cuál es la real causa. De hecho, hay muchos casos donde, yo una vez lo escuché en provincia de Buenos Aires, que no sé si era el ministro de Salud, decía, cuando nosotros recibimos consultas por problemas de fertilidad, en un porcentaje altísimo, yo creo recordar que él dijo cerca del 80%, se resuelven explicando cuáles son los ciclos naturales de fertilidad. Epa. Era un porcentaje altísimo. Mucho. De gente que quizás ni siquiera sabe cuándo es fértil. Sí, en qué momento del mes son los días fértiles como para hacer el intento de la procreación. Entonces, hay una componente muy fuerte de ignorancia sobre la fertilidad, de prontitud para llevar a esta técnica jugando con la edad y de facilidad porque las obras sociales y las prepagas lo deben cubrir y se convirtió en una práctica, por así decirlo, promovida como política pública, claro, porque prácticamente no se pide condición y qué sé yo. Entonces esto hace que haya bajo diagnóstico, o sea que las personas no sepan, y entonces resulta priorizada por sobre la adopción y por sobre formas naturales de procreación. Por ejemplo, existe una técnica que se llama la naprotecnología, que la crea un investigador que se llama Thomas Hilgers. Él patenta esta idea de naprotecnología y es todo un conjunto de herramientas que ya existen, él las pone todas juntas para detectar cuáles son las causas de la esterilidad masculina o femenina, trabajar para solucionar las causas reales y luego que venga el embarazo. Porque la fecundación in vitro no soluciona la infertilidad, logra el nacimiento de un hijo, pero después la persona sigue teniendo la misma problemática de base que condujo a la infertilidad o que no la tenía. Pues también hay casos de gente que hace fecundación in vitro y después al tiempo queda embarazada por vía natural porque de alguna manera no había un problema, simplemente había una circunstancia de estrés o lo aleatorio que tiene la procreación humana, que no es, o sea, no toda relación sexual conduce necesariamente a un embarazo y las tasas, un 33%, una cosa así, o sea, dependiendo de la edad, dependiendo de muchísimos factores. Entonces, claro, todo esto supone una realidad que ha sido promovida por el legislador, ha hecho una opción el legislador y la ha sostenido en el tiempo, ¿no? Así que bueno, evidentemente esto genera que este problema sea gigante y que de alguna manera las consecuencias en torno a embriones congelados son uno de los puntos más salientes de esta cuestión porque son la evidencia de que se usa mucho, pero claro, no se consideran todas las consecuencias ni se asumen todas las consecuencias de esta situación. En algún punto, ¿qué reflexión te merece que por un lado estemos viviendo esta situación de gente que de alguna manera produce seres humanos, a veces sin saber demasiado, y por otro lado tenemos un país despoblado donde cada vez nace menos niños? No, indudablemente que no es, nunca la técnica de reproducción no asistida va a ser una técnica masiva, siempre es una técnica de una realidad concreta, acotada para pocos casos, para casos de infertilidad o de realidades muy aisladas, y entonces claro, no es la solución al problema de fondo, ¿no? El problema demográfico, de la baja de la natalidad y
y del envejecimiento poblacional, indudablemente que es un problema muy de fondo, que no está siendo abordado, no está siendo estudiado a fondo por los centros que están en todos estos temas de salud pública y de política pública demográfica, y tiene un componente geopolítico y nacional, estratégico muy importante, pero bueno, yo creo que no es tanta la conexión, porque bueno, son respuestas muy aisladas para fenómenos más bien localizados en ciertos niveles sociales incluso. O sea que una de las recomendaciones, más allá de esta situación puntual, es entender que hay otra manera de imaginar la procreación con técnicas que pueden ser naturales o al menos comprendiendo la situación, como el caso de esta última técnica que mencionabas. No, indudablemente lo primero es que la gente... Primero, uno no puede entrar en la intención, el drama de la infertilidad o de la esterilidad que se puede presentar y que las personas legítimamente tienen un deseo de tener un hijo, ¿no? Y eso hay que saber escucharlos, acompañar, ¿no? Pero lo primero es el diagnóstico. O sea, no se puede llevar a la gente así, casi sin, sin que sepa qué le está pasando, a aplicar una técnica tan compleja, ¿no? Y lo mismo con el consentimiento informado, o sea, esa gente, qué información se le dio, se le explicaron todos los elementos, le explicaron que le iban a quedar embriones congelados, le explicaron que todo lo que le va a significar... Sí, no le explicaron seguro que esos son hijos de ellos. Por supuesto, pero le explicaron que van a tener estos dramas jurídicos, que van a tener tomar una decisión tan trascendente como, mire, si a ustedes se le quedan embriones congelados, usted va a tener que decidir, o sea, son decisiones muy fuertes que acompañan a la persona toda su vida, o sea, no es una cosa que pueda, por así decirlo, tomarse a la ligera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema de hecho de cómo funciona el sistema, ¿no? Por supuesto también el financiamiento, ¿no? El financiamiento es un problema real porque los fondos se ponen a veces para personas que quizás primero se esterilizan y después, como se arrepiente de la esterilización, quieren hacer fecundación in vitro. Entonces vos promoviste la esterilización y promovés la fecundación in vitro, una contradicción que la propia persona después judicializa, reclama las obras sociales. Nuestro país no está ante una realidad económica tan próspera como para estar poniendo fondos hacia todo. No es posible todo para todos gratis. Tenemos que decidir en justicia distributiva dónde vamos a gastar en salud. Entonces esto también entra en juego. Y sí, por supuesto, el telón de fondo humanista, de reflexiones, ¿qué es procrear? En última instancia, la pregunta de fondo es ¿qué es procrear? ¿No? Es decir, hay algo en lo humano de cómo se transmite la vida, que es la unión de varón y mujer, que en esa intimidad tan profunda se abren fuera de su control, porque de alguna manera la procreación no entra en el control humano, a la posibilidad de una vida. Y si esa vida viene, es bienvenida, es recibida, es valorada tal como viene, y si no se da, por así decirlo, se guarda la esperanza de que en el futuro pueda darse, y si no está el camino de la adopción. Por cierto, la técnica que intermedia en la procreación es válida en la medida en que ayude a esos fines conyugales, a esos fines propios de la sexualidad. Esa es mi visión. Y la cosa se complica ya cuando además hacemos extracorpórea, porque se abre esta ventana de tiempo, o si usamos gametos de terceros, que son problemas mayores todavía, ¿no? Sí, ¿existiría la posibilidad de poner algún tipo de condicionamiento a la manera en la que se lleva a cabo estas técnicas? A ver, legalmente en Argentina la tendencia ha sido muy liberal, o sea, las técnicas se hacen casi sin límites, o sea, desreguladora, prácticamente no hay límites, solo este límite de no destruir embriones, ¿no? O sea que es un límite real y muy importante. Pero no se le pone freno a la manera en la que prácticamente hoy no, salvo algunos límites como no se acepta la maternidad subrogada, también hay fallos judiciales en favor de la maternidad subrogada, y yo creo que a futuro vamos a tener que empezar a colocar límites y a plantearlo. Yo no estoy de acuerdo con que no tenga límites, pero bueno, esta es la realidad del contexto de Argentina, octubre de 2024. Ahora, dicho eso, yo espero que a futuro encontremos algunos límites que están por esto, es decir, no destruir embriones,
no experimentar, tratar de no generar embriones extracorpóreamente, es decir, tratar de no usar material genético de terceros. Y bueno, en última instancia, el debate de fondo es ese, qué es procrear y respetar la originalidad de la transmisión de la vida humana. Favorecer de alguna manera un diagnóstico más exacto. Favorecer el diagnóstico más exacto, acompañar a las personas en sus reales necesidades, que no existan conflictos de intereses en toda esta materia, o sea, los médicos que aconsejan, si son los mismos que proveen el servicio, ahí hay un conflicto de intereses, ¿se entiende? Es decir, ese conflicto de intereses no es respetuoso del paciente ni de la ética social, ¿no? Entonces me parece que debería haber un llamado de atención sobre evitar estos conflictos en la industria de la fertilidad y conflictos que se puedan dar en la manera de aconsejar, de llevar a las personas hacia ciertos tratamientos. En países muy liberales en esta materia, como Gran Bretaña, que permiten la destrucción de embriones pasados 5 años de congelación, aún en esos países hay muchos límites, se sabe cuántos embriones hay, están muy vigiladas la industria de la fertilidad en qué tipo de servicios ofrece, porque se advierte que hay gente que es engañada desde el punto de vista del derecho del consumidor. O sea, así lo ha dicho el organismo que fiscaliza en Gran Bretaña, un país liberal en ese sentido. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta que en el mundo hay como un llamado de atención a el problema de la vulnerabilidad de las personas que enfrentan una situación de infertilidad o esterilidad, que son personas vulnerables y que por lo tanto se requiere que una respuesta jurídica de acompañamiento sea digamos, a la altura proporcionada a esa vulnerabilidad. Bien. Muchísimas gracias. De nada.